¿Hay algún jugador que tú digas, cónchale, ese jugador tuvo tanto talento, pudo llegar tan lejos, pero no llegó? Hay muchos casos. Hay muchos casos. De ahora y de antes. Por ejemplo, el que siempre me llega a la mente es Amaury Filión. Y incluso a veces entiendo que hay gente que yo le debo dar disculpas. Por ejemplo, hay un amigo que yo sé que en algún momento podremos hablar personal. Ojalá y él vea esta entrevista. Y es a tu colega Melvin López. Sin temor a equivocarme, yo te aseguro 100% que la primera vez que se habló en un medio de comunicación en República Dominicana sobre LeBron James fui yo. Pero eso era tú siendo un fanático. Llamando al programa de Osvaldo Rodríguez. O sea, tú eres un panelista. El que me diga a mí que no, que yo lo dije en tal sitio, tal fecha, mentira. Tú sabes que nunca se me ha olvidado ese año a mí. La oración que tú dijiste. Que tú diste. Momento de terminar. Muchas bendiciones a todos. Bienvenidos al segmento La Terapia. En esta ocasión tenemos a un invitado que es prácticamente, en modo de broma, el Bugs Bunny del baloncesto dominicano, porque es una persona que sabe todo, ha hecho de todo en lo que es el baloncesto y, en mi opinión, una biblioteca humana en lo que es este deporte. Démosle la bienvenida al maestro Julián Suero. Gracias por la introducción, Abraham. Eso de Bugs Bunny me gusta, aunque yo siempre privé en todólogo en el baloncesto. Todavía sigo privando en eso. O sea. Sí. Todo el mundo sabe que el que tiene algo que necesita, solamente puede buscar a Julián y sabe que puede conseguirlo. Julián, para el que no te conoce, tú eres una persona que desde que yo entré al baloncesto, has estado en la gerencia, te he visto como agente, te he visto en diferentes posiciones, al punto de que hasta accionista, codueño, director de liga intercolegial. Sí. O sea, al final tú has hecho de todo. Pero antes de tú llegar a tener esa sabiduría en el deporte, ¿cómo llegas tú a amar el baloncesto? O sea, ¿cómo sale esa pasión para ti? Bueno, muy chiquito, prácticamente desde que nací. Mi madre soltera, vivía con varios de sus hermanos, entre ellos uno de los menores varones, se llamaba Federico, bueno, se llama, es médico, cardiólogo, y él era fanático del baloncesto, furibundo mauriciano, por eso yo también lo soy, y lakeriano, era enfermo con Magic Johnson, Kareem, James Worthy, Byron Scott y ese grupo de lakerianos de Lakers que dirigía Pat Riley en los 80. Y ahí comencé yo a amar ese deporte. Incluso que tú sabes que para esa época tener televisor a control remoto era como un lujo. Y mi abuelo de Nueva York envió un televisor para que le pongan los juegos a Julián. Wow. Sí, así mismo era. Ese era el mandato. Y yo a los 7, 8 años yo me ponía a discutir de baloncesto con mi tío.
y buscaba los periódicos. Y siempre recuerdo, el primer recuerdo que yo tengo de un partido de baloncesto fue los Mina Mauricio Báez semifinales 1987, en el debut de la franquicia Universales de los Mina, con Chu Mercedes, Víctor Hansen, Chicho Civilio, Jay Payano. O sea, ¿en televisión o allá? No, allá, me llevaron a Palacio. O sea, que porque por televisión ya yo lo veía. Y si tú supieras que eso es lo que más, como que un factor común de lo que es la pasión del básquet, es como vivir el momento, sentir esa adrenalina en vivo, en cancha, que no es lo mismo en televisión. No, y luego de ahí era como una enfermedad que nunca se me ha quitado. Una pasión, o sea, yo desde ese momento, yo recortaba las columnas donkeando de Iván Brea, que como si fuera mi papá, de Noti Básquet, de Rolando Vázquez, Básquet Manía, de Luis Rafael Madera, Fast Break, de Germán Liranzo, una también que hacía José Oscar Fernández. Yo coleccionaba esas. O sea que, por ejemplo, en esos tiempos tú me imagino que jugabas, siendo joven. Sí, malo, pero jugaba, sí. Claro, jugaba. Entonces, a la par de eso, entonces también te apasionaba lo que era la información y el conocimiento. Sí. Es que yo a los 8 años, ya en el 89, yo le había dicho a mi mamá que yo iba a ser cronista deportivo. Wow. En algún momento. Luego me desvié porque cuando fui creciendo, yo tenía como un gusanito de querer ser entrenador de baloncesto. Eso era ya, tú después de ser juvenil, ya tú no jugabas. Ya es que yo era tan malo como atleta que yo a los 14, 15 años ya no jugaba. Ya tú sabías. Ya yo sabía que yo no iba a dar para jugar ni siquiera categoría B con los Delfines, que era mi club. Ok. Pero pregúntale, tú conoces a Juanchi Almonte y a Sonrisa. Sí, claro. Tú le preguntas a ellos, ¿cómo iba Julián? Que me tenían un apodo, me decían Mayovanés en honor a Mayovanés Muese. O sea, que el apodo del barrio nunca se equivoca. No. Me decían Mayovanés porque Mayovanés en los 90 era el cronista más popular junto a Marlon Lembre que había en el baloncesto. Por lo cómico y lo jocoso que era narrando en Telecable Nacional. O sea, que tú te perfilabas ya. O sea, ya todo el mundo sabía de que tú eras como quien dice un sabelotodo del básquet. Sí. Incluso hay gente que me dice, óyeme, tú de carajito sabes, dijiste lo que iba a hacer. Yo tengo amigos allá en el Mirador que me dicen, es que tú llegaste al barrio, yo vivía en Gascue primero, tú llegaste aquí y la gente te hacía ronda. Para preguntarte vaina de basquetbol. Porque no era tan fácil el acceso a información en esos tiempos, me imagino. No, porque no había internet. El internet viene ya yo estando terminando el bachillerato y yo compré mi primera computadora en el 2000 estando en la universidad. Wow. Ya entrando en APEC. Ya yo me imagino. Sí. Y entonces, ya eso es algo, como quien dice, tuyo. Eso era algo tuyo. Pero cuando ya tú entras entonces, como quien dice, a la matriz del baloncesto nacional, generalmente lo más común es jugador, entrenador. En el caso tuyo, ¿cómo ya tú entras al baloncesto? O sea, perfilarte ya dentro de la atmósfera del baloncesto. Yo llamaba a los programas, como hacen algunos ahora. Yo era fijo llamando al programa Deportes Entre Nosotros de Osvaldo Rodríguez Oncar. Y la llamaba no por Osvaldo, básicamente, sino porque el compañero de programa de Osvaldo era Tony Disla. En paz descanse. Que en paz descanse, que era como un hermano mayor para mí. Y yo siempre llamaba cuando él hablaba temas de baloncesto, principalmente NCAA o dominicanos en el exterior, que eran muy pocas las veces que una gente podría hablar de eso en radio. Este programa se transmitía en Metro 1120 AM para la época, de 12 a 1 de la tarde. Y yo recuerdo un día que él estaba hablando sobre eso. Ya teníamos una especie de amistad, Tony y yo. Y mencionó a Charlie Villanueva y a Sammy Mejía. Y yo, freco al fin, tenía una revista que yo siempre pedía por internet, o que me la mandaba a comprar a New York. Adelantado al tiempo. Sí, tenía una Sporting News y una Athlon donde se mencionaba a los mejores jugadores. Eso fue diciembre de 2001. Nunca se me va a olvidar. Sí, eso te iba a decir. Diciembre de 2001. Los mejores jugadores de esa época, vamos a hablar de Francisco García, se habló de Sammy Mejía, de Dominic Mejía, de Ricky Soliver, de los dominicanos estoy hablando. Claro. Y también hablamos de que el quien se perfilaba
a ser 2 años después el mejor jugador de la nación, un tal LeBron James. Sí. Y yo no me, sin temor a equivocarme, yo te aseguro 100% que la primera vez que se habló en un medio de comunicación en República Dominicana sobre LeBron James fui yo. Pero eso era tú siendo Siendo un fanático. llamando. Llamando al programa de Osvaldo Rodríguez O sea, Ungar. tú eres un panelista. El que me diga a mí que no, que yo lo dije en tal sitio, tal fecha, mentira. Tú eras un panelista de gratis, entonces. Pues claro. Tú le sumabas al Y, programa. y ahí fue que Tony y yo comenzamos a hablar. Hablamos de muchísimo de LeBron, de Lenny Cook, fue el que tuvo problemas con las drogas después más adelante. Y yo siempre que él hablaba sobre eso, le llamaba para eso mismo. Y siempre tuvo un interés particular en la selección nacional. Y entonces, ya esa transición, ¿cómo pasó? O sea, tú llamabas, ok. Pero él después te invitó al programa. No, ya yo tenía yo también tenía una amistad con Marlon Lambert. Marlon, que no era muy amigo del dueño del espacio. Pero escúchame, Julián. Tú me excusas. No es fácil, siendo un fanático y siendo una persona común, porque en ese momento tú eras bien común, llegarle a ese tipo de figura Porque pasa que yo era de los fricos que me metí en la práctica. Cuando Marlon era gerente de la selección U21, la que fue a Japón, a Saitama, la selección del año anterior, la del 2000, que fue a Ribeirão Preto, Brasil, y que gana medalla de bronce, venciendo a Brasil con Varellao y todo el mundo en su casa, yo iba a las prácticas prácticamente diario. ¿Sabe quién también iba a esas prácticas? Cronista. Junior Martínez, el del Varia, el de la Agustina, Memín. Sí, pero tú ibas entonces ¿con qué intención? A ver las prácticas, y porque yo entendía que ya yo estando en la universidad, yo tenía que buscar la forma de entrar al baloncesto. Okay. O sea, a los medios. Tú te estabas ya como perfilando en cuanto a lo que era ya la crónica. Sí. O sea, ese era tu norte en ese momento. Sí, y incluso ya para 2002, un año después, ya entró a la Escuela de Locución, Otto Rivera, al Instituto Dominicano de Periodismo, porque yo comencé a estudiar y me di cuenta rápido que en todos los pensum disponibles, ninguno me apasionaban. Y yo tenía que buscar la forma de vivir del deporte. Okay. Específicamente del baloncesto. Entonces, ya entonces tú veías el baloncesto como un modus vivendi, pero también de sustento. O sea, tú no querías hacerlo como que, yo lo quiero hacer por pasión solamente. No. Pero entonces, ¿qué te inspiró? O sea, ¿qué tuviste? Que tú dijiste, yo quiero hacer eso. O sea, era el amor al deporte. El amor al deporte. O sea, no hubo alguien que tú dijeras, mira, ¿quién es ese tipo? Que es lo más común. Por ejemplo, no, mira, ese tipo tiene fama, tiene dinero. O sea, lo tuyo fue netamente el amor al deporte. Sí. Después yo, claro, me decían, mira, porque hay gente que vive de eso y que le va bien. Para la época, hasta el 2003, 2002, la crónica deportiva dejaba dinero. Constante. Por patrocinios. Sí, ¿por qué? Me explico. Porque la mayoría de los programas estaban en AM. No habían dado el salto a la FM. Y era mucho más barato alquilar una emisora, un espacio de 1 hora, media hora, y poner tus anuncios. Para la época, habían marcas reconocidas que tenían un presupuesto deportivo muy amplio y no le decían que no a ningún programa. Creían en eso. Creían en eso. Marcas que ya prácticamente han desaparecido del deporte local. Ok. Entonces, ya eso es en la crónica. O sea, tipo de tú dar información y obviamente darte a conocer por tus conocimientos. Pero a ti no se te conoce solamente por eso. Por lo menos yo no. ¿Cómo entonces te llega esa oportunidad de tú decir, bueno, yo voy a ser gerente, voy a ser en operaciones? O sea, ¿cómo te llega entonces esa coyuntura? En el 2003, yo estaba trabajando en el programa Cielo Deportivo, que fue el primero que me dio la oportunidad para trabajar en un espacio. Yo tenía un proyecto anteriormente, iba a ser parte de un proyecto que se me había invitado, que iba a salir en el 2002 con Marlon Lambert, pero Marlon lamentablemente muere en abril del 2002. Y yo quedé como en el limbo. Porque las únicas personas que estaban en los medios que yo conocía
eran Tony Disla y Marlon Lambert. Pero, y Tony, o sea, Tony estaba en los medios siendo entrenador. claro, claro. Incluso ese año 2001 Tony fue asistente del Club Mauricio Báez de Melvin López, en un cuerpo técnico de lujo que tenía a Melvin, a Bollón y a Tony. En el 2001, un año que Mauricio ni siquiera llegó a la final, se quedó en las semifinales. Entonces, al pasar de esa tragedia con Marlon, lamentablemente, Dios me lo tenga en gloria, yo me quedo como, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y unos meses después, yo estando en la universidad, hay una feria de mercadeo en APEC y veo a Iván Brea, que yo lo seguía desde niño en Telecable Nacional, en las transmisiones, junto con Mayo Vaneso, con el mismo Marlon o con Roosevelt. Y yo me le acerco y digo, mira, yo soy fulano, yo te conocí en el aeropuerto cuando vino el equipo de Japón, los muchachos, yo andaba con Marlon. Ah, sí, ¿cómo tú estás? Mira, yo quiero entrar a la crónica, ayúdame. Dame tu teléfono. Se lo entrego y prácticamente al terminar el año, él me contacta y me dice por Messenger, MSN Messenger. Sí, no, que era lo mejor. Me dijo, esos tiempos de Messenger. Prospecto, mire, estoy en un programa junto a José Oscar Fernández, Bienvenido Peguero, el profesor, y César Campillo Jericó, en Sport Vision, Canal 35. Se llama Cielo Deportivo. Hemos hecho 3 espacios y yo estaba pensando en ti para que debutaras ahí. Ya tú sabes, me puse mi chalina, mi saco y mi corbata. Primero fui como invitado. Me entrevistó, me hizo un pequeño conversatorio en Bienvenido Peguero. Fluimos bien y luego ya debuté formalmente. Yo recuerdo ese día que estaban como invitados en el programa Soterio Ramírez y Manuel Cholo Suero. Wow, qué figura, San Lázaro. Sí, ahí fue que yo... eso fue el debut formal, diciembre 2002. Okay, Diciembre 2002. Entonces, el crossover de panelista o periodista, allá a trabajar en un equipo. Bueno, primero fue agente de jugadores. Eso pasó ahí mismo en el 2003. Ese torneo superior de ese año, un poco incidentado, como todo el mundo sabe cómo terminó la final. Iván trabajaba en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 y yo era voluntario de los Juegos Panamericanos y siempre estaba metido en la oficina de los Juegos ahí en la Leopoldo Navarro. Y Osiris Duque era parte de la comisión técnica y el Duque un día entra quejándose y le dice a José Oscar e Iván: yo ando buscando un refuerzo. El Omi de Jesús se me va y también se va en Deiva a Puerto Rico. Me voy a quedar sin nada, no sé qué hacer. Y yo me pongo de fresco a contactar jugadores. Pues, yo voy a tratar de ayudarlo. Y para el cuarto juego... Pero en esos tiempos no había WhatsApp, no había redes sociales. No, yo comencé a buscar por internet en varias páginas como Latin Basket, Eurobasket. Otras que había una que era de Venezuela, que era como de scouts. Y ahí estaban la data de los jugadores. Aparecía data y cómo contactar a los agentes. Okay. Y yo contacté a un refuerzo llamado Cheddar Ford, que había sido NBA, había jugado en la final del 96 entre Seattle Supersonics y Chicago Bulls. Era de Seattle. Y él jugó para el cuarto partido, debutando, el mismo día que se arma el pleito, aquel. Wow. Y él tiró, creo que fue de 13-11 de campo. Concho. Como en 20 minutos. No falló, prácticamente. O sea, que el Duque te agradeció. Sí, ese fue solamente ese juego. Ese fue el juego que lamentablemente el torneo se suspende ahí mismo por el lío aquel. Y luego, un par de días ya de terminado el torneo, en una fondita que había por ahí, por los alrededores de la oficina, José Oscar y el Duque me dicen: mira, Julián, pues no te pierdas, eso es una buena oportunidad que tú puedes traer refuerzo para ser agente. Pero hay que hacer una corrección. Yo nunca representé a un jugador.
sea, tú solamente servías de canal para Yo que lleguen servía de aquí. canal para traer refuerzos aquí a Puerto Rico. Yo llegué a poner refuerzos en Arecibo, en Humacao y en Santurce. Arecibo, Humacao, Santurce y Mayagüez. En Venezuela, a Carabobo, a los Gatos de Monagas, que luego fueron Toros de Aragua, a el equipo que jugó Andrés Sandoval, creo que fueron los Gigantes de Guayana. De Guayana. Sí, Pero entonces, ok. Porque yo conocía mucho de ti, pero no conocía esas cosas. Entonces, ok, tú no eras un representante. no, yo nunca representé a un jugador. Y entonces, ¿qué ganabas tú? O sea, ¿se te daba tu comisión como quiera? Sí, sí. ¿O tú la tenías que dividir con el agente que sí los representaba? Pues sí, no, yo lo dividía con el agente primario, siempre y cuando existiera. Si no existiera el agente primario, la comisión era para mí. Ok. Eh, Y se respetaba siempre eso. O alguna vez... Algunas veces no hay clubes, por ejemplo, en este país que yo no trabajo. Desde Porque aquello me que- deben dinero del 2003, del 2005, por ejemplo. Wow. Hay dos clubes, uno en la capital y otro en Santiago, que yo nunca trabajaría. Nunca, 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 nunca. Bueno, vamos a dejarlo. No lo mencionemos. Estamos en buena vibra aquí. Entonces, Julián, tú has sido entonces representante. Perdón, agente. Una persona que sirvió de canal. Me certifiqué en FIBA incluso. Yo fui el primer dominicano junto a Luis Rafael Madera que nos certificamos en FIBA en el 2009. Ya yo tenía varios años y en el 2009 es que se manda una comunicación a la federación y me dice Fran Erasme, mira, critiquito, tú tienes que hacer el curso de agente. Y yo, ¿y cómo? Dime. Tú tienes que ir, ponte a estudiar y coge un vuelo a Puerto Rico. ¿Y qué te hizo entonces dejarlo eso? Un pique. ¿En qué sentido? ¿Del pago? ¿Con un jugador? No. En esos años, yo había hecho una amistad con Carmelo Travieso, el exjugador. Y Carmelo se va a Boston a residir en el 2007, 2006. Y comienza a trabajar con un agente de béisbol. Ellos tenían su agencia. Me hacen a mí y a Carmelo parte de la agencia para que nos encargáramos del baloncesto. O sea, con papeles en Estados Unidos y todo, como una compañía constituida. Sí. Y de un momento a otro esa agencia da un palo. ¿A quién consigue? Deserta de Cuba Aroldis Chapman, el lanzador. Y ya tú sabes, estaba todo el mundo en vilo. Yo agarro y cojo un vuelo para Boston. Allá nos juntamos. Y estaba todo seteado para que cuando ese hombre firmara, había colita para todo el mundo. Claro. Y de un momento a otro ese tipo, Aroldis, lo fueron a buscar a donde se hospedaba, el limpio. Se había ido con otro representante, No relaja. con un cubano. O sea que pudiéramos decir que esa fue tu mayor decisión dentro de lo que es... Sí, porque yo estaba en un momento de mi vida que puedo decirte que tenía una estabilidad en cierto punto y necesitaba como ese empuje. Y ya había pasado en un par de ocasiones algunos que otros tropiezos con eso. Y dije, no, yo no voy a seguir como agente. Entonces ahí mismo viene la LNB en el 2010. Ahí fue el cambio Sí. del IDOBA a LNB. Exacto, ahí viene el cambio. Ya yo conocí a Eduardo Narri porque mi mamá trabajaba para su padre en Ferquido. Él me invita a ser parte de la franquicia. Yo soy una especie como de asesor. ¿Esa fue tu primera experiencia dentro de un equipo ya Sí, fijo? 2010. Ok. Como asesor, no estaba en cancha. Yo solamente hablaba con el dueño, más nadie. Ok. Con más nadie. Y luego, en 2012, fui asesor también de Metro de Santiago.
En el 13, la primera oportunidad como gerente general con Huracanes de Puerto Plata, que nos quedamos con un récord de 12-8, récord positivo, pero no pudimos entrar a los playoffs. En un juego decisivo frente a Indios de San Francisco perdimos. Bien cerrada la batalla. Al final, ese equipo de Indios se coronó campeón ese año. Sí, claro. Recuerdo, ese fue el año que se trajo a Jordan Theodore, que me lo había recomendado un amigo desde Puerto Rico. Ok, entonces, asumiendo ya que ya tú entraste a lo que es servir para un equipo directamente, de todos esos puestos que tú has estado, ¿cuál tú consideras que es el que más demanda lleva? O sea, ¿cuál es el más, no difícil, el más complejo de todos esos puestos que tú has tenido? El más complejo fue con los Leones en los 3 años que estuve en Leones. Ese vino siendo que tú eras gerente de operaciones 2015, 2016, 2017. ¿En qué sentido de complejidad hablas? Porque era una franquicia donde todo el mundo quería trabajar. Todo el mundo quería estar cerca de Eduardo Narri porque era el jefe de la selección también. Y en cierta forma, tú no tenías paz, por así decirlo. O sea, sí, era como que salí de la cancha y como quiera tengo que seguir trabajando. además que fue muy tumultuosa mi entrada y la forma como me quedé. Porque yo entro en el 2015 como asistente de Leo López. Se contacta a David Díaz para que sea entrenador. Que el contacto lo hago yo directamente. Pero en medio de los entrenamientos, faltando quizás una semana o 10 días para comenzar el torneo, a Leo López lo despiden. Eso fue 2015. 2015. Porque en el 16 es que tú hablas conmigo. Exacto. Y él ya no estaba. Y él ya no estaba. En el 15, él sale de la franquicia, una diferencia con Eduardo. Y nos quedamos Chad Sanders y yo como asistentes de la gerencia. Él no era ni gerente general, ni yo era gerente de operaciones. El jefe absoluto era Eduardo. Okay. Él era dueño, presidente y gerente de la franquicia en ese momento. 2015. Sí, el equipo comienza con un récord de 7-3. Teníamos a Gerardo Suero debutando con Leones, estaba Manuel Fortuna, Walker Russell como nacionalizado, un par de refuerzos, Giancarlo Acosta, Melvin Richardson, Joan Siminaya. Sí, yo recuerdo eso. Ese era el núcleo. Estaba Juan Guerrero comenzando. Y el grupo, lamentablemente, luego de un buen inicio, nos quedamos fuera. No nos fue bien la segunda parte de la temporada. Los 10 partidos restantes fueron un fracaso. Creo que quedamos con 2-8. Okay. Entonces al año siguiente fuimos campeones. Exacto, el famoso arenazo, bautizado por mí así. Yo recuerdo que Chad Sanders y yo vivíamos cerca en Piantini y nos pusimos como meta juntarnos un día a la semana. Pero eso era antes del evento. Antes del evento. O sea, desde que terminamos en el 2015, él hizo un par de viajes y yo le dije, yo también hice uno a Puerto Rico, no me equivoco. Y quedamos que nos íbamos a juntar una vez a la semana en un punto cerca, un punto medio. Por lo regular siempre era en el mismo sitio. En el Ciao, valga la cuña, en la cafetería Ciao de Piantini. Y ahí teníamos siempre, estábamos primero. Él me había dicho, mira, tú te vas a encargar de una cosa este año, primordial. Y es el cuerpo técnico. David se queda, pero tú tienes que buscar los 3 asistentes que van a estar con él. Porque Eduardo no quiere los 3 que tuvieron el año pasado. Ahí te contacto a ti. Contacto a Santos Ceballos, que ya había trabajado, ya yo tenía una relación con él por el CUPES en Santiago y por la selección juvenil de 2011, la de Carl Towns, que él tuvo parte. ¿Tú fuiste el gerente de esa selección? Yo fui el delegado. El gerente era Osvaldo Sinchangai, que en paz descanse. Okay. Concho, Julián, excúsame. Pero un paréntesis. Todos los amigos míos del basquetbol se han muerto. Concho,
O sea, Lo bueno que tú eres mi padre, no amigo mío. la mayoría de mis amigos de baloncesto, lamentablemente, fallecieron, sí. De ese grupo que nos juntamos antes a ver juegos en NCAA, nada más quedamos Melvin López y yo y Carlos Angel González. Concho. Entonces, quedaste campeón. ¿Eso representó algo en lo que tu perfil como Ahora, gerente? para terminar, o sea, yo me acuerdo como ahora con el asunto del cuerpo técnico. Chad me dijo, yo me voy a encargar de los refuerzos. Pero al final siempre nos dividíamos las tareas, porque por ejemplo, en el 2016 pasaron dos cosas en Leones que la gente lo pasa por desapercibido. La llegada de Alex Abreu, armador titular, y la de José Tungo Corporán, sexto hombre del año, armador sustituto, Sí. que había llegado el año anterior en un cambio de Titanes por Alvin Abreu. Sí, yo recuerdo. Pero al momento de hacer ese cambio, ese fue mi primer cambio en Leones. El de Tongo por algo. Tongo por Alvin Abreu. Lo hice con Joan Molina y Mauricio Bay. Saliendo de Mauricio Bay. Entonces ahí también ya se había hecho una negociación para traer a Joan Siminaya. Y cuando llegan los dos a las prácticas, David y Leo López habían decidido apartar a Tongo y dejarle la posición de armador sustituto a Joan Siminaya. A Papucho. A Papucho, y que abriera Walker Russell como nacionalizado. Y se prestaron los servicios de Tongo Corporán hacia las Reales de la Vega. En Reales. Ah, sí, que ahí fue que jugó con Chócalo. Entonces termina el 2015 y en el 2016 pasan dos cosas. Ah, bueno, también en el 2015 también estuvo Alex Abreu, que fue el cepín de segunda ronda de Leones. Pero él debutó, él no llegó después, fue. Él llegó a mitad de torneo y debutó en la Arena del Cibao. Sí, yo recuerdo. Pero a David no le gustó porque era demasiado chiquito. Entonces, Y no lo dijo, yo me acuerdo como ahora mismo, no lo dijo claro. Es que parece un tomatico. pero lo que pasa es que también él evolucionó. Sí. Que eso es algo que también yo le digo a muchos jugadores, que es que el jugador se frustra por un evento. Pero es un evento que dura un mes, por ejemplo. O sea, tú no puedes destinar tu carrera o justificar tu destino por un entrenador que en un mes no quiso saber de ti, entre comillas. ¿Tú me entiendes? O sea, mira cómo Ale, ¿qué hizo Ale? Ale se fue otra vez para Puerto Rico. Se va a Puerto Rico y en Aguada termina líder en asistencia. O sea, hizo su diligencia. Y Tongo, contigo en el millón ese año, en el 16, termina siendo el dueño del distrital. Sí. Clasificando a ese equipo, tú y él, un equipo que eran él Juan y Ñoño. Leandro, Alvin, era un grupito. Sí. Era un grupo como muy estable, Sí. en realidad, pero era líder. Y decente. Sí. Exacto. Era muy manejable. Y yo recuerdo que en ese momento que yo le digo a Chad, mira, porque andábamos buscando todavía nacionalizar un armador. No solamente para Leones, sino también para la selección nacional. Yo le digo, mira, Chad, lo de Alex Abreu en Puerto Rico no puede ser fortuito. Y no puede ser que Aguada va a terminar de jugar y nosotros vamos a tener un mes para traerlo y no lo vamos a traer. Él tiene que venir, tiene que ser quinteto. Y Tongo, después de lo que hizo en el distrito, tiene que ser obligatoriamente El backup. Y ahí se cambia la estructura. Ahí comenzamos a buscar un 4. Que ahí es que viene MJ. Malcolm Jalil Red, MJ Red. Que también lo viene. busca el mismo Chat. Que ahí también viene con lo de con la proyección de la selección también, ¿no? En realidad no, eso era solamente Leones. O sea, fue después que se habló de él para la selección. Sí, señor. Él se tenía pensado, porque lo que queríamos en el momento era un 4 joven, atlético, o un 3 para que poner a Gerardo a jugar la posición 2. Sí, que ahí fue que también, que fue que todo cambió, porque primero Mañén venía del banco y al Gerardo lesionarse. Exacto. Entonces, pero hay otra cosa también que a veces uno no lo recuerda. Recuerda que Sadiel Rojas, que venía del ACB, había firmado para comenzar la temporada con Leones y el quinteto iba a ser el siguiente: Alex Abreu, Gerardito, Sadiel, MJ Red y un refuerzo. Y vamos a comenzar con un solo refuerzo.
Al Sadiel no poder venir, reportarse tarde, se contrata a J.R. Giddens. Exacto, a Giddens. Sí, a su amigo J.R. Giddens. Claro. De los 3 personajes más locos que yo he tratado en mi vida. Sí, no, J.R. es un personaje. Y el otro era Brian Conklin. Y Brian Conklin, que yo hago un viaje a Mayagüez para verlo. Una piedra ese blanco. Una piedra. Entonces yo le digo a Chad, mira, tenemos uno de los refuerzos aquí. Vamos a ver cómo conseguimos el otro. Entonces, y Brian Conklin con 6'6" fue el centro de nosotros ese año. Yo te iba a decir, nosotros entonces ese año nada más hicimos un cambio. No. ¿El de refuerzo? Sí. Sí. O sea, cuando se acaba la regular, traemos a Dante Green. Por J.R. Giddens. ¿Y ya? Y ya, no se hizo más cambio. A pesar de todas las cosas que pasó. Sí, porque se lesiona a Gerardo. Se lesiona a Gerardo en lo que para mí va a ser su mejor temporada. Sí, sí. Porque los primeros 4 juegos de Gerardo promedió 27 con 6 asistencias. ¿No te acuerdas de eso? Sí, sí. Gerardo estaba como una piedra. Sí, y el mismo, y también, porque a lo que a nosotros, recuerdo como ahora, nos sirvió de alivio, era que también Mañén, viniendo del banco, estaba teniendo un buen año. Claro. O sea, Mañén en esos 4 juegos metía más de 10 puntos. Entonces, se hacía un buen trabajo en ese sentido. Creo que nada más habíamos perdido un juego de los primeros 4. Sí, teníamos 3-1 y ganamos ese 5º juego precisamente en Higüey. Fue en Higüey que él se lesionó. Sí. Ganamos con un juego que Alex Abreu y Brian Conklin tuvieron una gran participación. Bien. Entonces, ok, ese fue el puesto en el cual tú tuviste ya una, como quien dice, más dificultad. Tú sabes que nunca se me ha olvidado ese año a mí. La oración que tú diste cuando se acabó el juego, cuando ganamos el torneo. ¿Que no se te olvidó? Nunca se me olvidó. Bueno, imagínate, Dios pone cosas en nosotros que... ¿Por qué? Dios es que habla, en verdad. Dios es que tiene el poder. Agua. Realmente. Y supiera que no es la primera vez que alguien me menciona eso. Por eso yo le doy toda la gloria a él, porque hay veces que yo oro y yo ni sé lo que lloré al otro día. Y además que yo era un hombre hasta ese día de muy poca fe cristiana. En serio. Yo no sabía ni persignarme. Un hombre con 35 años ya. Recién cumplido. En ese momento. Y yo recuerdo mucho eso. Las palabras tuyas al momento de terminar. Amén. Amén. Julián, después de ese evento, ¿qué representó eso en tu carrera ya como una persona que puede manejar un equipo? O sea, ¿tú sentías ya que...? Me puso un peso. Porque la gente pensaba que el trabajo era como había sido fácil, pero se dieron muchas cosas. El factor suerte. Sí, no, el baloncesto yo siempre lo he dicho. El factor suerte. Porque, por ejemplo, esa final nosotros no estábamos supuestos a ganar 2 juegos. Es que si Robert Glenn no bate esa bola para arriba, a Dante Green no le cae ese balón, por ponerte un ejemplo. Pero otra cosa, si Orlando Sánchez no dice que se va 3 días antes de la final, o 4 días antes, nosotros no le ganamos con Orlando Sánchez a ellos. Porque ellos eran superiores en todo el sentido. En la única posición que nosotros éramos superiores realmente era en la posición 1. Porque ellos tenían a Adriz y a Joel viniendo del banco. Ya Joel en las últimas. Siéndote sincero, ellos eran muy completos. Eso es cuestionable. Porque tú sabes que Ricky Soliver era un tipo muy acertado. Y defendía muy bien. O sea, Ricky Soliver venía del banco y era muy acertado. Acuérdate que incluso un juego que ganamos allá, Tongo suspendido, Papalo es que como que cambia la cosa. Que le entró a trompar a Adri de León. ¿Tú me entiendes? O sea, sí. Son como que tantos... No, pero el juego de Tongo suspendido no fue allá. Fue aquí. Fue el 6º juego. Pero allá fue que él dio el golpe. Papalo. No, Tongo.
Sí, ese fue el el quinto juego. Entonces, Papalo, después que pasa eso, ya David le da más confianza a Papalo. Y allá en Santiago, En el séptimo juego, en vez de él mete a Tongo, mete él a mete a papá, Papalo. mete a Y papá. Papalo hace un excelente trabajo. Sí. Entonces, ok, ya se fue el puesto más complejo. Entonces, de todo eso que tú haces, ¿qué es lo que más tú disfrutas? O sea, ¿cuál es el que tú dices, concho, yo me puedo pasar un día entero en esto? O sea, No la crónica deportiva, pero no la crónica deportiva que te habla del día a día. A mí no me gusta eso porque ya yo lo viví. Ya yo siento que eso ya no me llena. A mí me gusta entrevistar atletas, entrenadores, personas que jugaron hace 30, 40 años, para dejarle algo a la juventud. Yo no hago nada con entrevistar a fulano de tal, el más valioso de tal sitio. Primero porque el atleta de ahora, tú lo sabes, su preparación académica es muy pobre. sí, Y hay que sacarle las palabras y hacer lucir mal al entrevistador. que eso es otro tema. Exacto. Y segundo, porque ya las redes sociales se encargan de darle a ese muchacho el spotlight que se merece. Yo prefiero que a la nueva generación conozca, como yo hacía en Donkeando. Yo en Donkeando duré 7 meses, 8, que solamente hacía entrevistas. Pero duré un tiempo que entrevistaba un día a Humberto Rodríguez, otro día a Faisal Abel, otro día a Frank Granwinkle, otro día a Chicho Civilio y Hugo Cabrera al mismo tiempo. Maíta, Wow. Víctor Hansen, Evaristo Pérez, Benicio Muñoz, Tepo Tapia, para que la gente supiera, los muchachos jóvenes supieran quién eran esos tipos. Sí. Porque Que hay es una generación que no los vio. Sí, no, y que es una información, primero, que la actualidad no la tiene, y segundo, que los de en ese momento tampoco tenían esa facilidad de exponerse. O sea, que si no es, un ejemplo, tú en Sí. estos días estabas transmitiendo un partido de Puerto Rico contra Dominicana. Del preolímpico del 95. O sea, ¿qué persona de la actualidad va a estar buscando eso si es que tú no se la traes? Por ponerte un ejemplo. O sea, que no era tan fácil esa información. O sea, que al final tú estás no tan solo ayudando al actual, sino también al que es del pasado. Tú estás haciendo que tenga un reconocimiento que no lo tuvieron en su momento. Claro que sí. Porque muchísima gente, incluso en aquel momento, mucha gente no se enteraban de todas esas cosas. Uno se transmitía solamente uno o dos juegos. De un torneo entero. No, un torneo entero, no, de una semana, por ejemplo. Wow. Y a veces cuando comenzaban a transmitirse todos los eventos, no hay una videografía de eso. Wow. Entonces, Julián, ¿tú entiendes que valió la pena entonces entregarte el baloncesto? Si tú te pones ahora mismo a ver todo lo que tú has pasado, Sí, sí. ¿no te arrepientes? Me ha arreglado muchos amigos, muchos sinsabores también. Yo a veces soy muy devocado y indiscreto y no tengo miedo de decirle las cosas a la gente como son. Él dice sin pelo en la lengua. Y sin pelo en la lengua totalmente. Julián es una de las personas que diría yo que sin tener que censurarlo, le da a cualquiera en las redes. Totalmente. Y entonces, aunque le he bajado un poco, Que te ha ganado entonces también mucho odio de personas. muchísimos enemigos, gente que no entienden una cosa. Que Julián Suero, como cronista deportivo, yo lo traté de manejar como un personaje. Y me explico el porqué. Al yo venir de El Mirador Sur, nacido en Gascue, viviendo en Piantini, cuando comencé a hacer crónicas, en realidad, entre Piantini y el Mirador, yo no era bien visto por la zurrapa del baloncesto. Cuando digo zurrapa es esas personas que son los que hacen el baloncesto. Eso te iba a decir. Los entrenadores, los jugadores, porque por lo regular vienen de un barrio. Y a mí me veían como un popi que le gustaba el basquetbol. Y yo lo que intenté hacer con ese personaje fue como un campo de fuerza. Un campo de fuerza que yo lucía arrogante,
y hasta altanero en un momento. Porque esa fue la forma que yo más conseguí para defenderme. Como para imponerte. Imponerme. Y quizás fue un error. En un momento pudo dar sus resultados. Pero ya luego de un tiempo había que cambiar. Y incluso a veces entiendo que hay gente que yo le debo dar disculpas. Por ejemplo, hay un amigo que yo sé que en algún momento podremos hablar personal. Ojalá y él vea esta entrevista. Y es a tu colega Melvin López. Yo tengo 3 amores en el baloncesto. Los New York Knicks, el primero. El Club Mauricio Báez, el segundo. Y la Selección Nacional de Baloncesto. A Melvin, por dicha, obra y gracia del Espíritu Santo, le ha tocado dirigir dos de esas 3. Y yo le he dado mucha funda. Le di mucha funda en un momento. Pero cuando tú dices, me arrepiento, o sea, tú entiendes que te pasaste. Que en algún momento es una palabra que no iba. 1, 2 o 3 palabras que no iban. Y lo reconozco, él nunca me lo... ¿Te lo dejó saber? No. Pero yo sé que sí que se molestó. Porque, bueno, a él, lamentablemente, yo en esos, con la selección y con el Mauricio, yo no soy cronista. Ahí sale tu pasión. Ahí me sale el fanatismo ahí. El que me vio ahora en la final, Bameso Mauricio, brincando, sabe de qué yo hablo. Se te va el personaje. Se me va el personaje, se me va todo. Y yo siento que ojalá que algún momento podamos Melvin y yo sentarnos. No que somos enemigos, no. Pero que tú sabes que hay algo como que... Y bien de tu parte, que eso es como quien dice de caballero, tú reconocer de que te excediste. Sí. En algún momento sí. En algún momento cuando perdimos aquí de Barbados o de Bahamas. De Bahamas, con Buddy Hield. Cuando Buddy Hield, que yo... Porque fue tan doloroso. Entonces yo lo que hice fue que me fui a las redes con una avalancha. Que yo, poniéndome en el lugar de él, entiendo, nosotros ya estamos preparados para ese tipo de cosas. Pero como tú dices, tal vez fue o la palabra o la forma en la que tú lo hayas hecho, que tal vez tú lo sientas, porque cuando viene a ver, no. O sea, porque es algo tuyo. Entiendo que psicológicamente hablando, es un peso que tienes tú. Porque eso es una duda. O sea, en tu mente está esa nébula, por así decirlo, de que, concho, él tal vez se esté sintiendo así, él tal vez esté pensando esto, él tal vez cuando me saluda recuerda eso. Y entiendo que conociendo, dentro de lo que conozco a Melvin, yo entiendo que debe salir de ti. Porque, como tú dices, él sabe que ese es tu trabajo. Y no creo que de parte de él haya algún rencor, pero sí sería bueno como su amistad. Sí, claro. Además que yo debí pensar cuál era el génesis de nuestra amistad. Como yo bien te comentaba, éramos un grupo que nos sentábamos a ver juegos de NCAA cuando era difícil un juego de NCAA en este país, porque ahora todo el mundo tiene una cajita craqueada, claro, el Fire Stick, y ve todos los juegos, hasta División 2. Estamos hablando del principio del 2000, tú dices. Principio entre 2003 y 2005, 2006. O sea, los tiempos de García. Sí, la gente, uno se sentaba a ver eso, y yo recuerdo que compartíamos mucha información en casa del amigo Rafael Díaz, Camilo Guri, del ensanche Luperón. Creo que debí pensar en eso antes de. Entonces, pudiéramos decir que si de algo tú te arrepientes, ha sido eso. ¿O hay otra cosa? Hay otras, no, claro, otras. Yo he sido muy duro con algunos jugadores. Todo lo que pasa por la selección. A mí me dijo en Filipinas, el Vikingo y Eloy Vargas. En el Mundial pasado, dices. Sí. Bueno, tú vas allá, acuérdate que nos vimos allá. Sí. Me dijeron, oye, Julián, nosotros somos privilegiados, nosotros 2 y Vitico. ¿Y por qué? Porque tú eres a nosotros 3 somos los únicos que tú nunca no has acabado. No ha llevado suave. Y yo dije, no, falta otro, Andresito Félix. Andresito solamente yo le para la pandemia, cuando la ventana de Punta Cana, que yo le dije, pues se lo dije en su cara, mira, está muy gordito, tiene que empezar a bajar, y me hizo caso.
Sí. Me hizo caso. Andrés es un ejemplo de... Pero que te digo, o sea, a veces el atleta dominicano es muy susceptible también. Sí, sí. Aquí no estamos acostumbrados No. a recibir una crítica. No, y además que hay gente, por ejemplo, ahora con el boom de las redes, que le mandan información a jugadores, hasta de grupos de WhatsApp, Sí, para que ese tipo le coja mala voluntad contigo, o sea, sí, sí. o que yo hice un comentario y mira lo que está yendo de este. Sí, sí. Y no, mira, yo te voy a ser sincero. Es una lástima que el ser humano, no voy a decir el dominicano, se sienta bien haciendo que el otro quede mal. Ujú. O sea, el hombre, tal vez esa persona vio un comentario, vamos a suponer el ejemplo tuyo, hiciste un comentario de que, concho, qué mal jugó fulanito en este juego. Pero yo, para ganar puntos con el fulanito, le digo, mira lo que dijo fulanito, entonces ahí te acabo a ti y yo siento que yo estoy ganando algo con el otro. Y lo que ganaste fue crear una intriga. ¿Me entiendes? O sea, tú le Claro. estás haciendo un daño al otro. O sea, tú crees que eres tú que estás ganando, pero tú no estás ganando nada. O sea, para esa persona tú eres el mismo. Tú lo que simplemente estás perjudicando al otro. Y entonces al final tú no lo quieres a ese jugador. Claro. Porque tú lo que estás haciendo es que el odio llegue a él y actúe en base al odio. O sea, Claro. que tú le estás dando una Un arma claro, o sea, de doble filo. claro, o sea, es pérdida para todo el mundo. O sea, que si tú estás viendo que están hablando mal de un jugador, o defiéndelo en el momento, o habla con el jugador en base a corregir eso que hizo mal o que le criticaron, pero no hay necesidad de tú acabar una persona que tal vez está haciendo una crítica constructiva. Exacto. Entonces, dentro de todo eso, ok, esas son las cosas difíciles, las cosas que tal vez tú hubieras hecho de otra manera, pero también están las cosas positivas. Entonces, de todas las cosas que tú has hecho, dígase, ayudar a un jugador, dígase, a dar una asesoría, ¿hay algo como que tú tengas una satisfacción por lo gratificante que fue eso que tú hiciste? Bueno, sí. Cuando yo hacía gestiones de beca deportiva, yo ayudé a algunos muchachos que literalmente en el país tenían muy poca oportunidad y que pudieron cambiar su vida. Te voy a mencionar un caso, no sé si tú lo conoces, de San Cristóbal, de Jaina, Roberto Asensio. Me suena. Él era de la escuela de Chillo Civilio. Él jugó por primera vez con el CDP en Santiago, midía 6'10". ¿Estamos hablando de qué año más o menos? 2009, 2008, 2010. Él en varios años, 2009, 2010, le negaron el visado. Y una vez, un día me dice un muchacho de Iowa, un junior college, que va a volver a intentarlo con Roberto. Oh, ese era un grande. Grande, fuerte, moreno. Sí, ya, sí. Que creo que fue selección universitaria una vez. Creo no que recuerdo. sí, creo que sí. Sí, yo sé cuál es. Y Roberto se pudo ir a un junior college en Iowa. De ahí pasa a la Universidad de Idaho. Se gradúa. Pero para que tú veas cómo son las cosas, su beca era de baloncesto. Pero cuando él iba a su último año, senior, cambian al coach. Y el coach no lo tenía en planes, el nuevo. Y él tuvo que cambiar de deporte. Ponerse a jugar fútbol americano para no perder la beca. Wow. Se gradúa y es una satisfacción que yo siempre he tenido. Que el muchacho consiguió título universitario norteamericano. Y es un hombre de bien, con una familia estable. Sí. Estuvo por aquí los otros días, no lo pude ver. Yo le tengo a él mucho aprecio. Más que nada es eso que Exacto. tú dices, que sean personas de bien. Que tal vez en un barrio estarían destinados a estar en una esquina, en un colmado jugando dominó. Hay otros más también que yo pude ayudar, que Kelvin Valdés, lamentablemente no está con nosotros ya. ¿Qué era de tu edad, Kelvin? Un año más viejo que yo. Él era 90. Sí. Sí. Brandon Francis, que era del grupo de la selección de Carl Towns. Esos muchachos hicieron su trabajo en su momento. Ya Brandon se graduó también. Sí. Y vive del baloncesto.
No, Brandon vivo del baloncesto y ya fue selección nacional incluso en la categoría, en mayores. Que Brandon, me imagino que entró... Tú tendrías ese dato de cuántos jugadores han jugado un Final Four dominicano. Bueno, Francisco García, Grillo Vargas, Brandon, Charly Villanueva. Un grupo selecto, obviamente Carl Towns, Carmelo Travieso. Pero Travieso, como jugó de Puerto Rico, se le pasa. Se le pasa, sí. Entonces, de todas esas cosas que tú has hecho, digamos, gerencia, agente, etcétera, etcétera, no por el gusto. Imagínate tú que dicen Julián Suero va a vivir de una cosa. De todas esas cosas que tú has hecho, solamente te puede quedar con una. Que tú digas, bueno, con esta que yo me voy a quedar. Con la crónica. 100%. 100%. O sea, la crónica pon tú... Es que lo de la gente fue un acaso fortuito. ¿Por qué? Porque 2003 el país no estaba en buenas condiciones económicas. Yo entendía que podía ganarme un dinero extra y sí pasó. O sea, yo llegué a poner jugadores en el Líbano y en Bahrein, por ejemplo. Liga bien difícil. Sí, y me llegaba un dinero. O sea, cuando tú con 20 y pico de años, tú recibes $500 en esos tiempos. No, hasta 1,500 en un momento. Wow. ¿Y tú llegaste a sacar algún dominicano? O sea, no solamente americano. ¿Tú llegaste a sacar un dominicano hacia afuera? ¿Te llegó esa chance? Sí, pero a través de otra gente. Porque esa era una de las preguntas que incluso ya te la voy a hacer ahora. Alejandro Salas a Santurce. Fue el último que yo saqué. Pero era mucho más difícil antes. Era más difícil. Por eso viene, eso fue en el 2013 o 2014. Por eso voy a hacer este crossover. Que le iba a dejar de las últimas preguntas. Pero, por ejemplo, el baloncesto local tiene un sistema que entiendo yo que tiene muchísimas cosas que mejorar. Muchísimas. Pero, sin embargo, el jugador dominicano hoy en día está saliendo. O sea, al punto de que hay, por ejemplo, en Colombia, 3 y 4 refuerzos. Y hay equipos que todos son dominicanos. Hay tipos que no han jugado el NBA, o sea, no han jugado la liga profesional de aquí y ya están jugando en Colombia. Y están reforzando. Yo vi a este muchacho de Iguoy que tiene talento, Luis Ángel Ramos. Sí. Lo vi jugando en Colombia hace poco. Es lo que te digo. Entonces, ligas de América, tal vez que no sean élite, pero por ejemplo Venezuela, han jugado dominicanos. Entonces, te está diciendo algo, que las otras ligas ven al jugador dominicano como una persona que te suma y que te puede ayudar a ganar, independientemente de lo económico. Entonces, ¿por qué tú crees que el dominicano sí ha escalado, sí ha avanzado, navegando en un sistema que no es el más óptimo? ¿Y cómo es que el sistema entonces no mejora? O sea, ¿por qué la liga, no la liga, porque la liga son 2 y 3 meses, pero ¿por qué el sistema dominicano no está en su mejor momento? Por eso mismo, y el jugador sí. Porque el sistema dominicano es muy sui generis. Este es el único país del mundo que tiene una liga profesional y 48 torneos más que le hacen competencia. Pero algo, o sea que estamos... Y todos los torneos duran 45 días, máximo 70. Esos son ya torneos de nivel. Porque o sea, hay torneos que te duran 25 días. Sí, o sea, aquí 45 días duran Santiago, Capital, y el NBA dura 2 meses y medio. Pues entonces yo te voy a decir algo. El jugador dominicano, en base en la ecuación talento, atleticismo y IQ, porque hay que ponerlo, tiene que ser entonces de los atletas más privilegiados que deben existir en el mundo, porque el no tener un sistema nacional que lo acomode, que le acomode todo eso, y aún así están hablando de que lo ponen por encima de muchos americanos y resuelven. O sea, mira, Juan Junior fue MVP en Colombia 2 años seguidos, campeón. Entonces, por encima de cuánto americano. Entonces, jugando en Cotuí.
jugando en torneos de 2 meses. Entonces estamos hablando de que el jugador dominicano, si tuviera una alineación, fuera una potencia mundial. Por ejemplo, tú te imaginas a ese mismo Juan Junior jugando en categorías menores 40 partidos al año. En Puerto Rico pasa eso. En Puerto Rico, en edades entre 9 y 16 años, los niños que están organizados en clubes juegan un mínimo de 40 partidos, con reloj y todo. Y no me canso de decirlo. Hay baloncesto en las escuelas. Aquí. No, internacionalmente. Sí. O sea, en toda Argentina, Uruguay, Puerto Rico, tienen un sistema, juegan colegial, juegan universitario y tienen exactamente la misma pasión o mayor en el baloncesto que nosotros. Pero, o sea, el jugador piensa. O sea, un jugador que te sabe resolver una ecuación en una escuela es un jugador que cuando está en el juego te va a saber también leer más el juego. Sí, o sea, su cerebro va a estar más... Va a estar más despierto. O sea, y no creo que sea algo de coincidencia de que todos esos países jueguen también un sistema de colegio y que los jugadores tengan una capacidad de pensamiento por encima. Yo siempre he abogado por una liga universitaria aquí. Bien hecha, con 20 universidades. Que sirva de plan B para la Liga de Desarrollo. Me explico. La Universidad Pedro Enrique Jureña, para poner un nombre, tiene un equipo, lo dirige Abraham Isla. Y Abraham tiene que reclutar 8 jugadores y darle becas. La Liga de Desarrollo te podría servir como reclutamiento de vitrina. Mira, yo quiero a ese, quiero a este, quiero a este. Y tú comenzar a ofertarle. Y así se cumple un ciclo completo, un ciclo. Que hay un enlace entonces. Que haya un enlace. Primero clubes y liga intercolegial o escolar. Luego liga de desarrollo y luego liga universitaria. O liga de desarrollo y también liga universitaria. Claro. Porque tú no tienes por qué dividirlas. Sí, porque por ejemplo, de 20 equipos de la liga de desarrollo, con 12 jugadores cada uno, ¿verdad? Estamos hablando de que son 240 jugadores, por así decirlo. Los 240 jugadores no van a ser profesionales. No. Entonces, pero son buenos jugadores. Vamos a suponer un 40%. Y lo que no sean profesionales en el baloncesto serán buenos profesionales en el área que se gradúen. Exactamente. Que es diferente a que si, por ejemplo, yo quiero ser profesional en el básquet, no se me da bien, lo que me queda es volver al barrio. Exacto. Eso debe gestarlo el Estado y la Federación. La Federación junto con el Ministerio de Educación, de Educación Superior, que se van a fusionar ahora, y Ministerio de Deportes, el mismo INEFI, son los que deberían gestar ese evento. Ojalá. Eso sería... Había un amigo que tenía un proyecto hace unos años, pero no sé en qué quedó. Ojalá pueda... Porque eso le da, mira, fuente de trabajo a los entrenadores. A los mismos árbitros. Y te va educando en cierta forma a nuestros jugadores. Sí, sí. Yo veía una entrevista que le hicieron a Maino Valverde hace poco y decía que el principal problema del baloncesto dominicano es la falta de educación. Sí, sí. De todos los que componemos la pirámide de baloncesto. Te lo creo y estoy 100% de acuerdo. Y hay que cambiar. Hay que cambiar. 100% de acuerdo. Julián, de tú que has visto tantos jugadores dominicanos, independientemente de que tú lo hayas manejado o no, ¿hay algún jugador que tú digas, cónchale, ese jugador tuvo tanto talento, pudo llegar tan lejos, pero no llegó? Hay muchos casos. De ahora y de antes. Por ejemplo, el que siempre me llega a la mente es Amaury Filión. Aunque Amaury tuvo una carrera que podría llegar al pabellón de la fama del deporte dominicano. Campeón en el NB y Lidova, campeón en Santiago varios años, medallista de oro Centrobaque 2004, plata en el Panamericano 2003. Pero
el talento potencial que tenía Amaury Apolinar Filión Fernández no era para quedarse aquí en el país. Era para hacer una carrera en Europa sólida de varios años y haber sido hoy un tipo que viviera de lo que hizo en el baloncesto. Yo creo que él, aunque hizo mucho, pudo haber dado más. También me llega Ramón Álvarez el Terrícola, que todos sabemos su vida licenciosa, prácticamente lo sacó de baloncesto. Yo recuerdo muchachos en Centro Básquet 95, las prácticas de Moncho González, el español, que en un momento él decía que ese muchacho va a estar en el equipo Centro Básquet. Porque el Terrícola era un tipo que hacía de todo con el tamaño que tiene. Tú lo has visto. Claro. Es árbitro ahora. Árbitro ahora. Él era un point guard adelantado a la época. Era un combo guard muy adelantado. Esos son un par de ejemplos que te puedo poner. No me llega otro así en los últimos años que yo te diga, bueno. No, y lo bueno que dijiste 2 ejemplos totalmente diferentes, porque uno fue un talento perdido y el otro fue un talento que pudo estar en una mejor posición. Pudo estar en una mejor posición, exactamente. Y me atrevo a decir, retomando lo que hablamos hace poco, de que con un sistema de educación dentro del deporte, muy probable que no hubiese pasado eso que pasó con ellos dos. Totalmente. Casi 100%. Porque iban a pensar más como profesionales. Exactamente. Julián, entonces, tú ya que has estado en todo eso, ¿queda algo? O sea, ¿hay algo que tú digas, yo quiero ser esto, o sea, quiero llegar a esta posición? O sea, ¿tienes tú alguna meta por cumplir? A mí me han dicho que me he preguntado si yo quiero ser parte de la federación. Yo siempre he dicho que no. Que nunca ha estado... La única institución del baloncesto que a mí me gustaría dirigirla o trabajar directamente con ella es la Liga Nacional de Baloncesto. Yo actualmente soy copropietario de los Marineros de Puerto Plata, pero yo entiendo que la liga debe crecer más. Debe ser más activa en muchas cosas, en mercadeo, relaciones públicas, interacción con el fanático. Que ha ido mejorando, valga la... Sí. Se nota que en las redes sociales hay un mejor manejo. Pero el proyecto LNB no puede desfallecer. Tiene un techo muy, muy alto. Tiene un techo alto. Yo soy de los que piensa que si un país no tiene una liga profesional de baloncesto, que no exista el baloncesto. No vale de nada tener una selección nacional con Andrés Félix en el Real Madrid, Jan Montero en Valencia, Delgado en Turquía, ¿cómo se llama el equipo? El Fenerbahce. No. Galatasaray. Galatasaray. Con varios jugadores en la G-League, con Chris Duarte en la NBA, Karl Towns en mis Knicks, y que tu liga nacional dure 2 meses y se le haga el desprecio del perro. Sí. Si hay algo que a mí me gustaría, no ahora, en un futuro, porque yo ahora estoy más en la política que en el deporte, es la Liga Nacional de Baloncesto. No solamente, precisamente de que presidirla, trabajar de lleno en ella, aportar. Estar ahí. ¿Y algún proyecto que venga en Donkeando? Bueno, Donkeando está casi regresando a televisión. Ya estamos negociando con otro canal. Aunque estamos en YouTube y tenemos nuestros patrocinadores intactos, queremos regresar a televisión para darle más formalidad al proyecto. Donkeando es una escuelita, modestia aparte. Por Donkeando han pasado 16 cronistas deportivos. Te lo creo. Por Donkeando estuvo Jorge Mota, Rafael Faneite, Fernando Gómez La Piraña, que es director de deporte de San Lázaro, gerente general del Superior. De los pocos encestadores, porque hay muchos tiradores, pero son pocos los encestadores. La tiraba desde media cancha antes de que Kerry. Jugamos una liga añeja y tú lo veías que en la defensa era así suavecito. Desde que cogía la bola, corría. El único hombre que puede meter 3 tiros de 3 con una barriga
Es Fernando. Es Fernando, sí. Por allá pasó David Alcántara, Mayrení Andrickson, que es como mi orgullo, que es Sí. como si fuera hijo mío. Jean-Pierre Nina, el gordo, que conoce. Él lo ve, él comenta Ese en los mío, canales de mío. YouTube. Él lo ve. Ya me ve quién más. Daniel Araújo, Julio Soto, que conocía mucho de NCAA, pero es rico y No se mete tanto. no, Reinaldo Matos, Noel Richies, que ahora mismo es el mejor narrador que hay en Higüey, en el torneo de Higüey. Noelito, sí. Noelito. eh, ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Luis Rafael Zorrilla, el Papin Boy del Seibo. Ese Leonel Gómez, que es de Villa Duarte, fanático furibundo de los Titanes y de los Tigres del Licey. Wow. Donde han pasado mucha gente y a mí yo nunca me voy a parar en darle oportunidad, Manuel Paredes también, en darle oportunidad a alguien. Si una persona me dice a mí, yo quiero hablar de baloncesto en tu programa, yo le voy a dar el chance. Porque a mí me pasó lo mismo. O sea, yo fui donde Iván Brea, que tenía 30 años en los medios, escribiendo una columna en ese momento en el Caribe, ya había venido de la última hora, y me dijo, sí, dale, ven, y siéntate ahí. O sea, eso sí, tiene que documentarte. No, claro. Al final. Porque tú no puedes irme a guiar un programa y hacerme quedar mal. Porque si yo te pregunto, dime de LeBron, tú no puedes saltarme Que es mejor que Jordan. que es mejor que Jordan solamente. Dime por qué es mejor que Jordan. Discusión que yo nunca yo no me meto. No, lo bueno del básquet es eso, de que cada quien, los números, todo tiene números, por lo cual tú puedas defender tu posición, Ujú. independientemente de todo, y llega a lo que es el gusto. Después de los números llega el gusto, y Ok. cada quien defiende lo suyo. Julián, más que encantado. No, de estar gracias. aquí. Yo pensé que iba a ser un chin más. Aquí detrás de cámara tenemos los controles que están bien felices. Sí, el amigo Israel. Bueno, Julián, muchas gracias de verdad. No, gracias a ti. Nada, yo siempre, cada vez que tú me dices a mí que sea un padrino, me da como hasta cosas, como que. No, porque yo soy una persona que no me puedo olvidar de... Yo recuerdo cuando entraste a Leones, que yo le dije a Eduardo Narri, mira, este muchacho va a estar con nosotros. Está bien, esa es la parte tuya. Y con el segundo asistente, no, va a estar Santos Ceballos. Ah, ok. Y el otro es... Le dicen la pipa. ¿Quién que le dicen así? Yo me imagino. Y yo recuerdo que ese cuerpo técnico fue como muy... siempre he dicho, o sea, porque ese año entraron, aparte de ustedes cuatro, el doctor del equipo, Joel Rivera, mi hermano, el doctor Guayaba. Claro. Que, De San Pedro. De San Pedro. Que muchas cosas, fue que muchas cosas coincidieron para poder conseguir eso. Estaba el Parry. El Parry. Cada quien hacía su rol. Y Jason el gordo. Jason. Ey. El Jason es de lo bueno. Pero para que tú veas, estaba David, que era el chulito, estaba Santo, estaba tú, que era el cristiano, y la pipa, que era el cabeza caliente. Que ha cambiado mucho la pipa. No, un ejemplo a seguir. Sí. Un ejemplo a seguir, Joel, que yo lo tengo. Mira, te voy a decir que desde ahora te voy a mandar una invitación. Porque Donkeando y otro programa amigo o plataforma, vamos a hacer un top 10 de entrenadores dominicanos. Bien. Histórico y actual. Bien. Esa es la tendencia, los top. Y hay que hacerlo siempre anual. Que eso motiva mucho. Motiva al que está y motiva al que no está también. Sí. O sea que estamos positivos y 100%. Nada, suerte en los venideros proyectos. Con los indios, con la selección. Pero él está asumiendo. Ya él está asumiendo como que... Como es Israel, él está asumiendo ya buena suerte y no se ha anunciado nada. No, pues tú estás en la selección. Ah, bueno, eso sí, hasta ahora sí. Con la ayuda de Dios. Sí. Bueno, señores, muchas gracias a Julián. Este segmento, cabe recordar que viene gracias a 711, la marca del deporte dominicano que está trabajando arduamente para que el dominicano se sienta identificado con el 7. Y gracias a Applebee's, el restaurante que es
de todo. Ahí puedes encontrar comida de pasta, comida de mexicana, comida americana, comida dominicana. En Applebee's lo puedes encontrar todo y gracias a ellos viene este segmento de la terapia. Así que suscríbete, no olvides darle like y comparte para que este contenido sea de valor no solamente para ti, sino para todo el mundo. Muchas bendiciones.